primera hora de la mañana, fotos de bolsas de esas de construcción con escombros, contenedores rebalsados de escombros, un montón de tachos de 200 litros, tambores de 20 litros de pintura, un montón de arrojadizas y cuestiones que aparentemente no estaban en el paisaje habitual en esa zona. ¿En la plaza de los congresos? Ahí, en la plaza de los cada una congresos. de las esquinas, sin construcciones, nada. Esto, pero aparte, entonces, muchachos, llamó muchísimo la atención. Ya habían dicho que que era muy todo, raro digamos. la mecánica en uno de los 8 de marzo, que ni bien se desconcentró la marcha, aparecen gente encapuchada a pintar el cabildo, etc. En una de las manifestaciones por Santiago Maldonado también, a la hora que termina la actividad y ya está prácticamente sin gente, aparecen encapuchados. A mí me parece que estas expresiones... Discúlpame, yo no te interrumpí. A ver. ¿Está? Entonces, cuando se hace la proyección de la película acerca de Santiago Maldonado, anarquistas que hacen una A del anarquismo con la forma de un corazón. Pero para mí no están allá, porque si no vamos a ir derivando en otros temas y analizar otros. Está bien, lo de los escombros hoy se dijo, es cierto, pero también entramos en un terreno de especulación porque las pruebas cuáles son también, ¿no? Termino la idea. Lluvia, mucho frío, pese a eso, centenares de miles de personas manifestando, y parte de quienes estaban manifestando eran los grupos de jubilados, los grupos de becarios de CONICET, investigadores del INTI, de diferentes sectores, trabajadores de la cultura, que habían pedido participar en la sesión de comisión para el análisis del presupuesto y se les había negado porque había el apuro de sacarlo antes del 24. Está bien. El diálogo es con el diferente, Mariano, pero el gobierno se avanzar. junta solamente con los que le dicen sí a todo. A ver, Pablo. Cuando ocurren estas cosas lo que hay que preguntarse es a quién le conviene. Digamos, ¿no? Claro. Entonces esa es la pregunta y bueno, puede haber una lectura como la que hizo Claudia o como la que hizo... Ana, que quizás no le convenga al propio gobierno, pero yo me inclino más por pensar que el más perjudicado es el que se moviliza. Sí. Porque, qué sé yo, frente a la sociedad dice, bueno, los mismos de siempre, otra vez todo roto, así dejaron las cosas. El desgaste no va para el gobierno. El desgaste no es para el gobierno. Legitima la protesta. A ver, vos, Pablo, ¿cuántos detenidos encapuchados hay? Ninguno. Lalo. A ver, hay un dato que yo quiero que plantear que me parece que es importante porque genera, si no, información equivocada, y yo soy muy rigurosa en eso. La gente que no puede entrar a las comisiones es porque reglamentariamente no se puede entrar a las comisiones. Si uno va acá a la Cámara de Diputados y dice, hola, soy Claudia y quiero entrar a la comisión, no son públicas. No son públicas, es cierto. Hay un reglamento. Imagínense ustedes que mañana se debate cualquier otro tema y toda la gente quiere entrar. No funciona así. Entonces, pero reclamaban plantear en tanto representantes de un colectivo. No sos representante. El representante del colectivo es el legislador que fue electo. A mí me Vos parece sos un que ciudadano, digamos. No se puede ingresar. ¿Vos creés que la gente no se puede manifestar en la No. Me parece que estoy hablando de ingresar a la comisión. Ahora volvemos a eso, por favor. Hace 10 minutos que estamos hablando de lo que pasó afuera del Congreso. Sí. El tema es hablar qué pasa adentro. También adentro, me parece y qué que pasa hay con el una presupuesto y qué impacto va a tener en la provincia de Entre Ríos. Totalmente. Ese es el tema. Exactamente. Porque eso es una trampa, digamos. ¿Qué va a ser la tapa de los diarios diarios mañana? ¿Qué es lo que estamos mostrando A hoy? ver, Un a tipo mí tirando piedras, me parece ¿Cuál medio es, pobre. perdón, el panorama hoy con respecto a la posibilidad de aprobación del presupuesto? Bueno, real. No, se aprueba. Hoy se aprueba. Eso es un hecho. Hoy hay más de 130 votos. Pero Es un por hecho. eso digo, en un presupuesto que se aprueba, donde Cambiemos tiene solo el 40% de las bancas en el Congreso, un presupuesto que se aprueba con el voto de otras fuerzas políticas, Bueno, pero que no, es no, un presupuesto que está está bien. acordado. Este presupuesto, y antes los presupuestos se salían porque el oficialismo, como estaba el kirchnerismo, tenía mayoría absoluta Sí, y sacaba automático. cualquier cosa. Hoy se saca también con el látigo a la provincia. Es decir, bueno, si ustedes me aprueban, le doy esto, le doy aquello, Está negociando bien, mano a Nico, mano. pero había una gran negociaban. diferencia. Negociaban. No eran presupuestos de ajuste. Eran presupuestos que permanentemente ampliaban derechos. Está todo No bien, era está todo bien, pero más allá una de... nueva universidad. Tenés razón. No eran recortes. Tenés razón, no pero hay, había viste, cuando recorte? todo No, tiene pero- que ver con A una ver, Ale. coerción. No, pero la Y pero la provincia... eso es lo tremendo. Porque el Nico acaba de decir lo mismo. Siempre fue una coerción. Pero Una usted la Santa acción, Fe a Córdoba. digamos, la cual ejecuta el más poderoso contra el más pobre. ¿Viste? Nosotros acá en la provincia de Entre Ríos somos 1.300.000 tipos. De ese 1.300.000 tipos, ¿cuántos son absoluta y totalmente independientes? No reciben un peso, nada
del gobierno de la provincia. Y tipas, ¿eh? No tenemos ahora mensajes de algunas televidentes. Tipes. Hombres y mujeres acá de la Argentina. ¿Cuántos? Claro. Muchísimos. Hay que claramente ser responsable. ¿Ustedes creen que a alguien le gustaría votar esto? Pero hay que votarlo porque si no tenés una ley... Me parece importante informar cuál ha sido la posición del gobierno provincial. Claro. Porque después de las 5, después de un cuarto intermedio que estuvo motivado en el acto de represión, unos minutos después habló Juan José Bailo, representante de la provincia de Entre Ríos y de algún modo vocero de lo que fue la negociación de los gobernadores con el gobierno nacional. Claro. Adelantó su voto positivo y en esto de la negociación, qué se quita y qué se da en la negociación con los gobernadores, dio algunas noticias que ya se habían Me parece avanzado. que este año uno de los fenómenos del presupuesto es ese, que haya tanto descontento en boca de muchos, pero saber, sin embargo, desde el principio que tiene aprobación, ¿no? A mí me parece que el caso de... Para completo la idea, el discurso de Bailo fue muy duro respecto del contenido del presupuesto. Sin embargo, adelantó su voto positivo y para destacar dos cosas. Menciona que para la provincia significa aumentar la partida que tiene que ver con resolver el déficit de la caja El 50%. previsional, para que, bueno, que no ha sido transferida a la Nación. Y lo otro importante, que anuncia como justificativo para su voto a un presupuesto que critica durísimamente, es la automatización de los excedentes de Salto Grande, que la provincia de Entre Ríos perdió esa automatización en el giro de los fondos a la provincia. ¿Cuándo lo perdió? En 2007. En 2007. Había que ir a pedirle al presidente de la Nación que por favor le devuelva o le dé a Entre Ríos lo que le correspondía de excedentes Salto Grande. Claro, en esa época los presupuestos se aprobaban de manera casi automática, ¿no? Claro. A ver, Claudia, y después vamos al tema de hoy que tiene que ver justamente con esto. En relación al aporte que hace Nación a Caja de Jubilaciones, justamente la legislatura local aprobó el otro día, o dio el respaldo a un convenio, las dos cámaras. Son 5.000 millones el déficit de la Caja de Jubilaciones. El ministro de Economía de la provincia que dijo que si no fuera por ese déficit, la provincia tendría hoy las cuentas un poco más saneadas que cuando inició la gestión el gobernador Bordet. Miente. Bueno, lo dijo Balay, son declaraciones. Bueno, yo no puedo poner en duda porque no es solamente la caja, no sé si no lo quieren decir, pero es la caja y la Wader. Son los dos ejes que el gobierno tiene planteado como el déficit. A ver, hay una confusión deliberada, porque déficit implica que una caja de jubilaciones se sostenga exclusivamente con los aportes previsionales. No funciona así en ningún lugar del mundo y de hecho Argentina en su sistema nacional tiene arriba del 55% de la composición de los ingresos del ANSES de fondos que son desde IVA hasta parte de ganancia. Bueno, ahora se perdió la parte de ganancia y el 100% del impuesto al cheque, que antes era el 75%. Se plantea como un lugar a recortar permanentemente y por eso se lo plantea como déficit. Pero todos los sistemas previsionales tienen aporte. Gente, vamos a presentar el informe del tema de hoy, que sin duda, por supuesto, tiene que ver con esto. El sábado decíamos, y me parece que esto es como un preámbulo, ¿no?, a la carrera electoral que ya se largó, podemos decir, ¿no? Es una carrera electoral. Venimos hablando de esto hace 4 años. Sí, hace 17 minutos colgó un tuit el gobernador diciendo que va por... Que está alargado. Directamente. Directamente. Él directamente en su cuenta. Lo de hoy. Sí, recién. Lo de hoy se puso el traje de candidato. A través del Twitter, de la cuenta oficial de Twitter del gobernador Bordet, acaba de lanzarse para la próxima para la reelección. Bien, ahí el gobernador dijo una cosa es lanzarse en un acto, claro, ahora mismo, el tema. Bueno, ahora mismo lo acaba de hacer. Aprovechamos entonces eso para hablar de esto. Miren el informe, debatimos a la vuelta. ¿Carrera electoral en línea de largada? Con el anuncio del cronograma de elecciones para el año que viene, podemos asegurar que el año electoral ya está en la línea de largada. La primera certeza es que a nivel nacional, el 11 de agosto de 2019 serán las PASOs y el 27 de octubre las elecciones generales. En caso de haber una segunda vuelta, esta será el 24 de noviembre. Además de elegir presidente y vicepresidente de la nación, los argentinos concurriremos
a las urnas para elegir a los nuevos representantes del pueblo en el Congreso y en el caso de Entre Ríos deberán renovarse los 3 senadores nacionales y 4 de los 9 diputados nacionales. ¿Y qué ocurre con los cargos provinciales? En lo que respecta al justicialismo, el gobernador Gustavo Bordet reunió este mediodía a la dirigencia peronista. Habló del presupuesto 2019, pero además ratificó sus aspiraciones a otro mandato para continuar mejorando la provincia. Hay que pensar en estrategias en conjunto para ver qué es lo mejor para la sociedad. Yo no quiero gastar ni perder tiempo peleándome con el gobierno nacional, no quiero gastar tiempo en pelearme con otros dirigentes de mi partido. Lo que quiero es construir una alternativa para que Entre Ríos pueda mejorar. Para esto me votaron y para eso también aspiro a otro mandato, para mejorar. Entonces hay que proponer de cara a la gente y dejar las diferencias, dejar de lado las rencillas que poco importan, porque la verdad que la gravedad de la situación amerita que podamos trabajar con solidaridad y con generosidad para poder sacar adelante esta provincia, que es lo que estamos haciendo. Por ahora, se desconocen detalles de una posible fórmula. Si habrá internas, en qué circunstancias se daría esa posibilidad, si se competirá con un cronograma electoral de partido nacional o si terminaremos votando en simultáneo con la nación. No es muy distinto al panorama en Cambiemos, ya que la incertidumbre también reina en el espacio en el que comulgan radicales y macristas y desde donde han trascendido diferentes nombres de posibles candidatos. Mientras tanto, el gobernador tiene hasta el 11 de enero para convocar a elecciones, según lo habilitó la legislatura entrerriana, por lo que tenemos por delante casi 3 meses de especulaciones, hipótesis, marchas y contramarchas. Hoy, en El Ventilador, elecciones, cuenta regresiva. Elecciones, cuenta regresiva. Hay un cronograma nacional y otro provincial que ya están, ¿no? Son todavía no. Pero digo, hay fechas tentativas. Sí, claro. ¿no? Sí, hay podríamos fechas decir que las hay. Si se decía de doblar. Claro, más o menos, bueno, ya vamos a hablar bien de eso, pero antes, lo que Ale decía... Serían 5 elecciones el año que viene si desdobla Entre Ríos. Acá el tuit del gobernador. Sí, ajá, déjalo un ratito quieto a ver si después lo podemos tomar ahí. ¿Con cuál voy? El tuit del gobernador. No llegamos, no importa. Pero el tuit dice, gobernamos con impronta propia, estamos sólidos, con ordenamiento, supimos interpretar las demandas sociales y actuamos con responsabilidad, cuidando los recursos de todos los entrerrianos. Ratifico mi intención de ser reelecto por única vez en el próximo periodo constitucional. Ratifico a las 9:20, hace unos minutos, a través de su cuenta antes de que Twitter, empiece el programa. Gustavo Bordet, antes de que empiece el programa, lo publicó en Twitter. Quiero decir que, pero sí, ahora vamos, pero es de alguna manera lo más oficial que ha hecho como reelección, porque desde ayer, que en realidad viene jugando un poco con esto, a través de diferentes... Es la conclusión de un día sumamente político, reunió a todos los legisladores del peronismo, a los intendentes, a los concejales. También me parece capcioso el mensaje en esto de que se postula por una única vez, cuando la Constitución, después de la reforma de 2008, solamente le permite 2 mandatos consecutivos, y tiene ese artículo de la Constitución justamente la palabra alternancia, que fue lo que le permitió después a Agustí pensar, digamos, en un tercer mandato. Bordet puede ser electo una vez más ahora. ¿Crees que no es casual que él ponga por única vez? No, creo que es capcioso, digamos. No era necesario aclararlo, es lo que querés decir. Está diciendo lo que dice la Constitución. Y después podría en otro... marcar diferencias con la posible postulación en su momento de Sergio Uribarri. Claro, a ver, Pablo. No, en realidad el gobernador ya había manifestado que quería ser reelecto. Lo que ocurrió... El año pasado también. Sí, claro. Bueno. Lo que ocurrió hoy fue que lo dijo en el marco de una reunión política. Exacto. O sea que hoy habló como candidato por primera vez en este proceso. Y habló ante todos los intendentes, viceintendentes, concejales y los legisladores que están con él. Faltaron los legisladores kirchneristas. Y a mi juicio, lo más importante de la reunión de hoy fue que Bordet en su discurso arroja una novedad, que es que baja una línea hacia el peronismo que hasta ahora no había bajado. Claro. ¿Qué era la línea? Explicar qué posición tenía que tomar el peronismo ante esta coyuntura histórica de Entre Ríos que le tocó a él gobernar con un presidente de otro signo político.
Entonces, ¿cómo nos paramos? Muchos peronistas, y sobre todo los kirchneristas, lo criticaron mucho por el vínculo que tuvo, por la poca crítica que tuvo hacia Macri, y Bordet argumentó razones de gobernabilidad para sostener esa posición. Hoy da una razón muy importante, en otras palabras, no lo dijo así, en otras palabras mandó una señal interna que dice, si yo hubiese hecho lo que ustedes me decían, ustedes kirchneristas me decían que yo haga, hoy el peronismo no sería competitivo. ¿Por qué? Porque la administración provincial hubiese sido un caos, usó la palabra caos, y hoy la gente nos estaría reclamando a nosotros la crisis. O sea, me parece que como mensaje político hacia el interior del peronismo, lo de hoy de Bordet es inaugural, digamos. Totalmente. También, Pablo, es algo que digamos los principios de la gestión. Cierto, sí, Víctor. A mí me parece también que elige este día, justo cuando se está tratando del presupuesto, sí, para amortiguar las críticas que recibió. No nos olvidemos lo que pasó con la reforma previsional. Entonces, en aquel momento los diputados que votaron a favor de la reforma previsional fueron muy cuestionados, muy criticados dentro del propio peronismo. Sí, a mí no me parece y hoy amortiguó esas críticas. Menor ni casual lo de hoy en Twitter, porque es cierto lo que dice Pablo también, que ya lo ha hecho de alguna manera casi explícito en algunas reuniones, pero las redes hoy de alguna manera es comunicarlo oficialmente a toda la población. También sumo a lo que, ahora arrancó la campaña, sumo a lo que dice Pablo en lo que fue el discurso del gobernador, la forma en que visibilizó su ruptura con el residual del kirchnerismo que es Uribarri, ¿no? Como dijo, bueno, hoy tener un diálogo con la nación no es un infantilismo, como dicen algunos, en uno de sus párrafos, y eso me parece central, no solamente por el momento que se viene en términos políticos, sino porque la legislatura atraviesa un proceso complejo donde las mayorías van a tener que resolver qué hacen con temas tales como el pedido de la justicia de desafueros de Uribarri, presupuesto de la provincia y también la elección del próximo presidente de la Cámara de Diputados. Claro. En este contexto, la tensión en las cámaras no es menor. Ahora estamos viendo en el wall acá atrás. Este es el tuit del gobernador Gustavo Bordet. Hace 38 minutos exactamente gobernamos, como lo decía Nico, con impronta propia, estamos sólidos, con ordenamiento, supimos interpretar las demandas sociales y actuamos con responsabilidad, cuidando los recursos de todos los entrerrianos. Y esta es la frase, ¿no? Ratifico mi intención de ser reelecto por única vez, que es lo que dice Claudia, en el próximo periodo constitucional, y lo acompaña de una foto que dice gestión política, gobierno de Entre Ríos. De color. Hace 40 minutos. Todos recordarán el acto de asunción de Gustavo Bordet y su discurso en la explanada de Casa de Gobierno. Tuvo el lapsus que hizo reír a muchísimo y tomaron nota. Mirá, yo no me cuando dijo, dio cuenta de un proceso que empezaba y que iba a durar 8 años. Exactamente. Perdón, se corrigió. Tenés razón, mira, no me acordaba. Una pregunta, la pregunta me parece que surge a partir de esta confirmación es quién lo enfrenta a Bordet dentro del peronismo. Exacto. ¿Cómo es el escenario hoy con respecto a eso? Hoy nadie. Hoy nadie, ¿no? Nadie, Pablo. Nadie. Bueno, pero a mí me parece que hay que, digamos... me parece que hay una lógica diferente hoy en la política. Siempre se ha estilado en la provincia que cuando una fuerza política marca el calendario electoral, el resto sale o no. Creo que eso cambió. En el caso de Cambiemos siempre ha manejado otros tiempos, incluso otro diseño de campaña, otra forma. Pero también hay que ver, en la provincia hay 60 fuerzas políticas en condiciones de competir. Hay que ver qué formatos, qué alianzas, cómo se presentan. Sí, hay 69 creo que son los partidos, pero sabemos que están... Pero dos con condiciones de ganar. Pero que están, vos fíjate que muchos son vecinalistas y que Está están bien. peleando distritalmente, pueblos, ciudades. Las fuerzas que están abroqueladas son Cambiemos y Somos Entre Ríos, que es el sello que tiene el gobernador. Pero si nosotros vamos al resultado de la última elección general, que fue exiguo el resultado, cada una de esas fuerzas chiquitas hoy cobra un valor exponencial. Sí, porque van a poder resolver ese 2-3% que era la diferencia. Pero no te olvides que es una elección, si se llega a desdoblar, va a cobrar fuerza lo provincial netamente. Totalmente. Está bien. No, acá lo que hay que ver, lo que pasa es que... Acá lo que hay que ver es que, a propósito de Cambiemos, qué estrategia electoral va a tener Cambiemos teniendo en cuenta que las elecciones van a ser desdobladas. Sí, van a poner a los intendentes como, digamos, referentes importantes para que la campaña sea, digamos, o que se pongan al hombro la campaña a los intendentes, o, bueno, hablar de algún logro del gobierno nacional
que hay que ver. ¿Vos creés que se estaba esperando este tipo de definición para ver cómo salen ahora las demás fuerzas? Las demás fuerzas, digo, ¿creés que están esperando no, lo que pasa era es que lo que iba a ser las el demás gobernador? fuerzas están absolutamente debilitadas hoy por hoy porque no tienen candidato. El candidato, el único que tiene candidato. Pablo, ¿no hay ningún candidato hoy? A ver, ¿en vistas? En Cambiemos, salir a hacer campaña en este momento es bastante complicado. Es complicado. O sea, uno de los principales, o el candidato opuesto a Cambiemos de siempre, que es Benedetti, va a esperar y a lo sumo va a empezar a tirar algo por redes sociales, despacito. Pero vos salís a hacer campaña, tenés que explicar el ajuste de Macri. Claro. Tenés que cargar con eso. Y por eso digo que para mí van a poner pero Benedetti está a favor del desdoblamiento, por eso. Por eso para mí van a poner el acento en la gestión de los intendentes. Benedetti quiere separarse de Macri. Claro. Quiere discutir la cuestión provincial. El desdoblamiento conviene. Si hay una pequeña mejora económica, a lo mejor el desdoblamiento no conviene. En lo que resta de este año, decís, Ana, vos. No, ya un poco ahí tirando para el año que viene. Entonces, a lo mejor a Bordel le va a convenir el desdoblamiento y a los de Cambiemos no, obviamente. Claro que sí, es una cuestión de tiempo. Uno supone, es una hipótesis nada más, que si el gobernador Bordel hoy dice yo voy a ser candidato es porque tiene en mente ir a desdobladas. Pero también me parece que otras fuerzas políticas, entre ellas claramente Cambiemos, están esperando que haya una definición explícita, porque si no, largar un candidato y sostenerlo quizás hasta agosto es, digamos... No, pero aparte pero que el tema es que si Frigerio decide ser candidato es una cosa, pero si no, el único hombre que hoy puede nuclear a Cambiemos con algo de intencionalidad electoral es Benedetti. Yo escuché lo mismo cuando Alfredo De Angeli fue candidato y quedó cabeza a cabeza con el peronismo. Yo creo pero era una elección nacional, no era una elección doblada. Gente queda un año por delante. Te traccionaba la boleta nacional. Escuché otra cosa también dentro de lo que dijo Bordet, qué sé yo, eso de contrafáctico, de si hubiéramos hecho eso estaríamos peor o no. Sí. No sé. Lo que yo escuché también fue una apelación a tratar de unir la mayor amplitud posible de los pedazos. Escuché alusiones a que no se puede conducir una provincia y hacer crecer una provincia si tiene un gobierno como la situación que está planteando el gobierno nacional. Eso me da la pauta de que a lo mejor no es tan fija que tenga pensado desdoblar. ¿Vos crees que no? Yo creo que es. Y me parece que ¿cómo también justifica el acto de hoy entonces? Volvió a hablar acerca de hacer una gran interna, pero también todo está en manos del gobernador y en poder del gobernador para hacer esa interna, que sería llamar a un congreso partidario, reformar la carta orgánica con verdad, la integración de las minorías, y eso lo puede hacer en 5 minutos. Sobre ese punto. Mientras tanto, es ir corriendo el filo, pero después de todos los gestos en ese sentido, a mí me parece que estamos llegando a una etapa en la que tiene que definir. ¿Qué, en ese sentido, en cuál? Cuando hoy en el discurso Bordet habla de unidad, dice que él no quiere una unidad de amontonamientos, que él prefiere los consensos y que si no se dan los consensos, se irá interna. Y, ojo, pero que si vamos a interna, el que pierde tiene que acompañar, dice Bordet. Así explícitamente dijo. ¿A qué hacía alusión? A lo que pasó el año pasado. En las elecciones de 2017 de medio término, cuando la lista del kirchnerismo puro, que encabezó Barreto y Valori, muchos de esos votantes no acompañaron después. Entonces, la cuestión acá pesada de fondo que está, es la pregunta que hay que hacerse, me parece a mí, es si a Bordet le interesa o no que haya representación de minorías en el peronismo, y si le interesa que, por ejemplo, el urribarrismo sea parte de sus listas, por la minoría. Yo creo que no le interesa. Yo creo que no le interesa y yo creo que no va a haber congreso. Seguramente y te explico por qué. Los que están pidiendo congreso hoy nunca hicieron uno. En el peronismo, los que están pidiendo hoy un congreso para que le deje participar a la minoría, nunca hicieron un congreso. Es más, te doy un dato más. El que pide el congreso Barreto no es afiliado al PJ. Por ejemplo, y un dato más. La posibilidad de que intervengan las minorías la podés hacer cuando armás el frente electoral. Bueno, pero ahí por los partidos que integran el frente electoral, no necesitas tampoco la interna. Pero ahí depende de la voluntad del gobernador de querer meter el piso para... ¿Qué es lo que está planteando? La llave la tiene Bordet. ¿Qué voluntad tiene? Ya quedamos la palabra. En cambio vas a un congreso y decís, bueno, formamos la carta orgánica, como decía. A ver, la representación de las minorías en los partidos tradicionales está en las orgánicas, ¿no?
La reforma que se conoció como reforma corta, que es la que permite justamente este desdoblamiento, tenía un piso que era bajísimo, 15%. Y justamente esa fue una de las reformas que se introdujo para que la ley se aprobara. Me parece que ese fue el gesto más que claro que tuvo el oficialismo de Bordet en las cámaras para decir, bueno, vamos a ir por este camino. Si hay... pero se quitó por eso. No salió, pero fue una de las objeciones de Cambiemos. Pero por eso digo, lo quita. Cambiemos lo pide. Y al quitarlo... Porque lo resuelve la Carta Orgánica. Cambiemos lo tiene previsto en su Carta Orgánica. Sí, pero era el radicalismo. A ver, de a uno, sí. Sí, Pablo. Sí, esa reforma política abreviada o mini reforma que se había acordado dentro del peronismo y tenía el 15% para la minoría. Después Bordet hace un acuerdo con Cambiemos y quita ese 15%. Claro. Y la gente de Cambiemos lo dice, el oficialismo dijo, no, lo vamos a hacer porque por posibles planteos judiciales, después se fue la explicación oficial, porque por injerencia a la vida interna de los partidos no podemos fijarlo por ley que cada partido decida. Es que es así. Pero los legisladores de Cambiemos, fuera de registro, te decían, nosotros no le vamos a votar una cosa que pide Uribarri. Claro. O sea, nosotros le vamos a dar lo que estamos charlando, por más que parecen tecnicismos, no parecen, lo son, pero también son importantes para que nosotros del otro lado entendamos cómo se va armando este panorama cuando decimos carrera electoral en la línea de largada. Todo esto es lo previo para esa línea de largada y para lo que vamos a ver reflejado después en las campañas, cuando sepamos a quién tenemos que votar y demás, y eso se refleja, que ahora sí podemos, porque ahora vamos a volver, incluso vamos a hablar de la ciudad de Paraná también, pero si alguno puede recordar, que ya sabemos que es provisorio, pero ¿cuántas veces tendríamos que votar el año que viene y en qué meses, por lo menos? Porque si no quieren decir fechas, a ver. Te quería dar un dato. Sí. A propósito de las 5 fechas que van a repasar. Hay otra fecha, que por eso me parece importante lo de Bordet hoy, que es el que marca un poco los tiempos y la cancha, el 15 de febrero. Sí. Que es el día que tiene que lanzar el periodo de sesiones y demás. Bueno, creo que un día antes o un día, pero ahí en esa fecha, el 14, tiene que estar la lista de candidatos para las PASO. Claro. Sí, 14 de febrero, el día de los enamorados. Las PASO en la provincia de Entre Ríos. Serían el 14 de abril. En abril. Podrían ser. Nosotros, las nacionales serían el 11 de agosto, serán las PASO, las primarias abiertas, el 27 de octubre y si hay segunda vuelta el 24 de noviembre. Y a esa sumarle la del 14 de abril y la del 9 de junio. Esta sería la segunda vez que en caso de que Bordet confirme, esta sería la segunda vez que Entre Ríos va a desdobladas. 2007 también tuvimos, por decisión del peronismo, de Busti. Julio Solana será el escenario. 2007. 18 de marzo. A Cambiemos en la provincia también le conviene desdoblar. Te diría, vos sabés que sí. Son los que a más le conviene desdoblar. Sí. Vos imaginate Andan bien los en tu misma boleta está Macri. Salvo que piensen que el gobierno nacional la piedra es una cosa absolutamente por eso digo, por eso hablo del rol de los intendentes en el caso de Cambiemos. Es más, mirá, retruco. Y si por ejemplo Macri, qué sé yo, la semana pasada en Provincia de Buenos Aires el 76% de la gente, 76% en Provincia de Buenos Aires, su espacio, estaba totalmente convencido que sus acciones de gobierno son directamente para sus socios, para ricos. Vos imaginate, un concepto instalado en la gente. Sigue así, ¿no? Yo no desdoblo, le gano. Acá en la provincia, ¿por qué? Porque lo importante va a ser la provincia, cómo vos además te salís del problema del escenario del peronismo. El peronismo nacional además lo dejás de lado. ¿Cómo, Luz? ¿Qué importa? Claro. El desdoblamiento además en todo esto que el peronismo tiene como movimientos permanentes y liderazgos nuevos que van surgiendo, bueno, uno también puede armar un tablero de ajedrez en el que el peronismo a nivel nacional ¿Tú empoderar? No, los movimientos que hubo en las últimas horas, diferencias en el masismo, nuevos confluencias. Sí. Y todos los que van a surgir de acá en adelante, digo, son nuevas cosas. Imagínate en el dejás todo eso afuera de tu jugada. Imagínate en el general. Hasta ahora la gente claramente ha intentado realizar un cambio de sistemáticos sistemas dentro del peronismo, hasta inclusive acá en el provincial, donde la gente dijo, basta, hasta cierta época. Hasta acá, bueno, se terminó. Mientras siguieron apareciendo en la boleta, la gente no los votó de nuevo, 3 elecciones seguidas. Ahora ya está. Ale, pero vos decís, ¿estás convencido de que la imagen de Macri hoy es una especie de piedra en el camino salvavidas de plomo de las que muchos están... Y viene el electorado. Yo tengo una encuesta de Poliarquía. No lo minimizaría, no lo voy a minimizar tanto. Una encuesta de Poliarquía. Yo te saco un cálculo, mirá. A ver. Ese cálculo, por ejemplo,
Otra encuesta. En realidad decía que, por ejemplo, fidelizado, Mauricio Macri tiene el 21.7%. 21.7%. Ahora vamos, sí. Juntando 3 o 4 pichis más son el 30%. Hay que ganarle ese 30%. A ver, Ale, dame un ratito. Yo tengo una que no es de intención de voto, pero sí de apoyo a Macri, de una encuesta de Poliarquía del 8 de octubre, es decir, no hace tanto, 34% lo sigue apoyando. ¿En dónde? Bueno, apoyo. ¿En dónde? Poliarquía. ¿Pero en dónde? ¿En todo el país? A nivel país. A mí me parece que hay un fenómeno que se está pasando por alto, que fue en las elecciones anteriores, aún en el peor momento en que se pensó que Macri no ganaba, no solamente que ganó, sino que mejoró la elección que había tenido antes. Y así se ganó Macri no Gran fue, no, pero ninguna elección. No, a ver, acá en la provincia, se sabía 6 meses antes que ganaba. 2017, la provincia de Buenos Aires fue el mayor impacto, pero también... Hay que decir acá en la provincia... Un minuto, gente, para que se entienda. Acá en la provincia, 6 meses antes... Una sola acotación. Sí. Hablar hoy, con todo lo que pasó en los últimos meses, de 6 meses atrás, ya estamos hablando de otro país. Totalmente. Y hablar de un año atrás, estamos hablando, no sé... Por eso hay que esperar. Hay que esperar. Imagínate, nosotros estamos charlando esto acá. El gobernador, que tiene el tiempo hasta el 31 de diciembre, ¿lo va a decir mañana? Hay dos cosas que están pasando ahora que pueden tener incidencia en lo que son las elecciones provinciales. Una es la negociación que está haciendo Pichetto fuera de lo que es el Partido Justicialista, pese a ser secretario de Acción Política, él por la suya, con Frigerio, para aprobar o para sacar la ley de financiamiento de los partidos políticos por parte de las empresas. Si esto sale, ¿quiénes van a tener mayor cantidad de banca para hacer campaña? Y lo otro que está en juego, es el artículo 8 de este presupuesto que se está votando ahora, que dice que cualquier dinero que venga de empréstito de un organismo multilateral puede ser usado a libre disponibilidad por parte del Ministerio de Interior. Claro. Entonces, van a poder digitar obra pública donde quieran, como quieran, financiar el programa que se les ocurra, y son 35.000 millones de dólares cada diciembre. Son muy importantes. Si yo tuviera una encuestadora... me pondría ahora a trabajar en esto. No sé, capaz que hay alguna encuesta dando vueltas. A ver. Me parece que puede haber algún dato que surja en torno a, en el escenario de desdoblamiento, electorado de Cambiemos, electorado, gente que votó a Mauricio Macri, que bien podría votar a Gustavo Bordet en el marco de un desdoblamiento. Está ese dato. A ver cómo está. Está ese dato. ¿Está el dato, Nico? Bordet está hoy arriba del 65% de imagen positiva. Ajá. Y una 65 es un número y una intención de voto que ya está en el 40%. Bueno, ahora vamos a volver con esos datos, porque tenemos que compartir una pausa breve. Vamos a hablar también de lo que va a suceder y está sucediendo en la ciudad de Paraná con respecto a esta carrera electoral. Diputados de la Nación están debatiendo en este momento el presupuesto 2019 con graves incidentes. El gobernador Bordet acaba hace 45, 50 minutos de anunciar oficialmente, al menos a toda la ciudadanía a través de sus redes sociales, de su candidatura a reelección. Un día candente, importante, donde evidentemente la carrera electoral se largó y la seguimos debatiendo después de la pausa breve. Ya estamos de vuelta, estamos hablando del posible cronograma de elecciones, que ya es bastante probable para muchos, para el año que viene, entre el nacional y el provincial, y la carrera electoral. En un rato vamos a volver a ponerlo, por si no estabas del otro lado recién y ahora te estás enterando. El gobernador Gustavo Bordet anunció en Twitter su intención de ser reelecto para 2019. Ahora, queremos hablar también un poco qué pasa en la ciudad de Paraná, Víctor, por ejemplo. O alguien que me pueda contar, no sé. No, bueno, Paraná el único lanzado es Barisco. Oficialmente. Barisco, sí, o sea, ya ha manifestado periodísticamente que él va por la reelección. De él lo sabemos, sí, de hecho lo tuvimos acá. El tema acá es analizar qué va a pasar, digamos, si va a representar... Todo indicaría que va a ser por Cambiemos, pero acá no hay que olvidar que el radicalismo le suspendió la afiliación a Barisco. Igual integra la lista de la interna radical,
No le impugnó nadie. Se la suspendió Nadie le impugnó. No, claro. ¿Cómo fue? Se la suspendió, pero flojo de papel. Está bien. ¿O fue una intención de suspensión, digamos? Fue una sanción nacional que no fue convalidada en el orden provincial. Claro, la provincia... Ahora... bien, explicado así está bien. Claro, por la provincia, Avarisco... Miró para afiliado. De todos modos tiene un frente. Avarisco tiene un partido. No lo mataron, no lo salieron a defender, exacto. no lo salieron a defender, pero tampoco lo mataron. Porque, a ver, Avarisco es, con todos los problemas que tiene, que son terribles, son muy graves, es el radical más importante y el dirigente de Cambiemos más importante que tiene, nada menos que la capital provincial. Sí, o sea, es cierto. Después todos los posibles candidatos... Barisco arranca en un piso muy alto. Sí. Claro. Hoy es candidato a primer congresal en la lista de Paraná. Para la vida partidaria, o sea, va a ser autoridad partidaria. ¿No se ha modificado este año ese piso, Nico, crees? No, y está recuperando con obra pública, con mucha presencia en la calle en estos días. Está recuperando. Y ahí hay que ver arranca en 22, 25 puntos. Ahora hay que ver qué sucede. Primero, si es candidato de Cambiemos. El tema es quién lo enfrenta en Cambiemos. Claro, ¿quién lo va a enfrentar en Cambiemos? O sea, no hay. El tema es que todavía no ha emergido, porque hay una cuestión, inclusive también lo dijo el gobernador en su discurso de hoy, dijo que no se sorprendan si nos empiezan a aparecer denuncias y nos empiezan a aparecer cosas raras, porque venimos llevando adelante un proceso ordenado, estamos regulando la provincia, tenemos buen diálogo con todas las comunas, hemos... Pues hay una campaña sucia contra el gobierno provincial. Entonces, dijo operaciones judiciales. Operaciones judiciales, o sea, más puntualmente. Bueno, convengamos que hoy en día igual todos los gobiernos hablan de operaciones judiciales. Un leve polvoreo de medios de comunicación y es lo que le viene pasando al kirchnerismo desde hace 10 años. Mariano, eso lo que sucedió con Barisco también una operación judicial. Lo que digo, también hay una cuestión de que hay una efervescencia por abajo y un movimiento subterráneo que... están encontrándose y que todavía no hay un emergente, no hay apuro de sacar una cabeza para que le empiecen a pegar. Barisco tiene la ventaja de que, es cierto, tiene un 25%, 25% alto, fijo propio. Yo creo que tiene un gravísimo problema que es la cuestión de la obra pública, si bien Barisco siempre fue de la teoría, la gente no se acuerda de los primeros 2 años, te vota o no por lo que hace en los 2 últimos años, y hoy está en marcha, y se ve más o menos en marcha, el atraso y el deterioro acumulado. ¿O porque ha pasado siempre? No, porque es del sistema. Claro, bueno, es el sistema, entonces... porque ¿sabes qué pasa? Que ahí con eso que estás diciendo también me lleva a pensar cómo votamos, ¿no? Votamos con qué pasa con lo económico, con el bolsillo, también votamos con la obra pública. Claro, me parece que también, y lo hemos hablado acá en el programa, en otros temas, cuando trabajamos sobre redes y demás, me parece que también cambia el paradigma que hoy tiene el Estado, digamos, el ciudadano que votó hace 10 años peronismo, o que hace 15, o que antes elegía el patrón que tenía Entre Ríos del caudillo duro, vamos a poner el estereotipo de Montiel, por ejemplo. Convengamos que las boletas eran distintas, la forma también, había una cosa... El Estado, ese Estado, ¿sigue siendo el imaginario colectivo de la gente o la gente hoy está pensando en un dirigente más joven, más ágil, en un Estado digital, en prestaciones? Antes era el intendente, cloaca, luz y seguridad, alumbrado... Hoy me parece que el ciudadano de Paraná, el vecino y también los entrerrianos están buscando modelos más modernos, más inclusivos. Bueno, pero eso no lo encuentran precisamente con Barisco. Barisco prometió eso, luz, agua, limpieza, asfalto, y sin embargo vos salís a recorrer donde está una parte muy importante de los votos de la ciudad de Paraná, que son los barrios, y está... Bueno, pero es una contradicción. Estamos diciendo que tiene un piso inamovible. Está fuerte en los barrios. Pero así todo, en la encuesta mide. La pregunta es, ¿quiénes más pueden ser candidatos a intendente de la ciudad de Paraná? Exacto, claro. Pero ahí... A mí me parece que hay una falta de producción de candidatos. Bueno, digamos, que mire porque no hay otro, uno tiene que votar lo que hay. Bueno, Víctor, vos entrevistaste también a Diego Dudlovsky, que es una de las personas que... Sí, pero no dijo nada, o sea, no confirmó, ni tampoco se bajó, o sea, va a trabajar. Víctor, ¿podés aclararnos quién es Diego? Diego el ex titular de la DAIA. Sí, pero para que lo sepamos todos. Él fue presidente de la DAIA, ahora hace pocos meses dejó de... Yo quiero decir, porque vos dijiste, Diego no dijo, que es verdad, públicamente nadie dice nada, más allá de que, porque sabemos, no ha habido un candidato que le pueda... a ver, si Bordel acaba de decir hoy
los otros no van a decir ayer, digamos, ¿no? Ni hablar. Estoy hablando en relación a Barisco, digo, pero ¿quién sabemos que puede llegar a ser un posible... Alguien se anima, a lo mejor no quieren decirlo, pero les pregunto. Si alguien quiere decirlo, dentro de Cambiemos. El que venía trabajando y dando un poco el perfil que hablaba Claudia, que quiso o está queriendo, es Manuel Gainza. Y si la pero Paraná 2030. Me parece. ¿Cómo? Gainza largó el Paraná 2030... No dijo, quiero ser candidato, está bien. pero... No sabemos que no hay, aparte de Barisco, alguien que lo haya dicho, pero también podemos analizar, ¿no? Quién está, en teoría, trabajando para eso. Cuando hablamos de Gainza, me parece que es un caso en donde en general se piensa... Los dos nombres que aparecieron por fuera de Barisco son Lugoviski y Gainza, y son una interna del PRO. Lugoviski apoyado por Etienot y a Yelena Costa. Claro. Y Gainza, que no sé, bueno, habría que ver cómo juega Vitor después. Claro. Pero bueno, no está nada Ale, claro. ¿vos por qué decís que Gainza para esta no? Porque, digamos, está lo va a convenir en su logo, con Barisco, en su funcionamiento, y aparte a él no le conviene en este momento, claramente impactado dentro de un funcionamiento, se lo pregunta cualquiera en la calle, digamos. Y tiene mucho tiempo, es un chico joven. No creo que en este momento salga a exponer todo lo que le queda, que ya no es mucho. Yo creo que también ha cambiado en el electorado y en la política misma la vida del candidato. Antes un candidato que perdía en una interna era alguien que quedaba derrotado y quizás nunca más volvía a ser. Hoy creo que en una trayectoria el candidato se va enriqueciendo y se va posicionando. No importa cuántas veces pierde. Mirá el Turco Zacarías, te labura con ustedes. Bueno, no, pero digo, además de Juan Domingo Zacarías, Emilio Martínez Garbino, alguien, digamos, es un perdedor de elecciones consuetudinario. Y sin embargo es un hombre de consulta permanente donde nadie... Luis Leiza, un hombre, digo, estoy citando gente de Gualeguaychú. Pero vos sabés que eso es culpa del bipartidismo, creo yo, histórico de acá. Creo que es culpa del bipartidismo. La tercera fuerza que generó... Entonces la tercera fuerza aparece la plantita, se usa la plantita, pero no hay chances. Eso es a nivel nacional, este país funciona así. No hay chances, como dice, a ver, Claudia dice, la posibilidad de que la gente piense de otra manera. Vos fíjate que Gainza, que podría ser un candidato bien de modelo PRO, de modelo Cambiemos, queda apagado al lado de Barisco porque mide más Barisco en estas posibilidades. Ahora, capaz que quiere jugar. A mí me parece que es legítimo. Y capaz que va, como decimos, capaz que va y pierde. Y bueno, pero tiene que ir, porque si no se van a la casa. Guarda que en algún sentido no empiece a pasar que haya habido otro tipo de bisagra que no se haya terminado de leer y que estén también empezando a tallar algunos actores que vienen confluyendo, que son chiquititos, que son acompañamientos, que son detalles que los partidos tradicionales iban sumando. Por ejemplo, las articulaciones que vienen desde sindicatos, etcétera. Y guarda que haya... Un outsider, decís vos. No digo outsider, no digo. ¿O qué? Pero no dentro de Cambiemos. Outsider, no, digo que a lo mejor... Está mirando el partido, alguien quiere estar... Nuevos actores que alguien que viene por fuera y que... Un 10, un 15% y que te pueden llegar a... Está bien. No, yo para Doña Rosa, digamos. A ver, Pablo, sí, ahí vamos. Todo va a depender de cómo evolucione, digamos, esta crisis que está teniendo la sociedad con la representación política. Si esto, por decirlo mal y pronto, se pudre mucho, capaz que lo que vos decís, Mariano, puede aparecer. A propósito de esto, yo quiero señalar una cosa por las elecciones de Paraná. Pablo, a ver... Las protestas que tuvimos... No, redondeo. Las protestas que vimos afuera del Congreso era para evitar la aplicación de este presupuesto. Un datito nomás como para... Porque ya que estaba hablando de elecciones de Paraná, tenemos un candidato que mide, que sigue siendo fuerte como Barisco, que está imputado en una causa por narcotráfico, nada menos. Procesado. Perdóname, quise decir eso. Y tenemos por el otro lado, que suena como posible candidato en el peronismo, el vicegobernador Adán Bal, y que ya ha expresado su deseo de ser candidato también, el ex vicegobernador José Cáceres, y ambos en su condición de vicegobernadores, uno actual y otro pasado, también están siendo alcanzados por esta investigación de los contratos truchos de la legislatura provincial. Bueno, después en un ratito hoy se levantó el secreto de sumario de los contratos y salió un montón de información hace un rato y hay 16 personas más o menos que son las que están implicadas. Hay de todo. Todavía no están nombrados allí, no está nombrado el actual vicegobernador, tampoco está nombrado el actual presidente de la Cámara de Diputados, digamos, pero hay mucha gente relacionada abajo. Claro, también me parece que en el fenómeno de las posibles candidaturas, en el caso de Gainza, por ejemplo,
Yo creo que la política tiene una deuda pendiente que es la promesa constante de darle lugar a las generaciones que vienen. Hoy Bordet deslizó en un encuentro, bueno, ustedes amigos dentro de 4 años y otra vez a la cola. Entonces digo, creo que el peronismo, otras fuerzas, Cambiemos, todas las expresiones tienen que hacer la autocrítica y alguna vez empezar a ser más generosos para que los que vienen atrás empiecen a tener el lugar que se merecen. Es cierto. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. La gente nos está viendo y nos dice, por ejemplo, Inés de Pagani, qué vergüenza lo que ocurrió hoy frente al Congreso. Qué vergüenza también, estoy convencida, que lo que sucedió afuera lo generan quienes están adentro. No nos representan, por lo menos yo no me siento representada. Buenas noches. A mí me gusta cómo está haciendo las cosas este gobernador, a pesar de que no comparto su partido político. Lo único que le pido es que no se rodee de gente que ya mal conocemos. Soy Estela de Paracao. Buenas noches, me llamo Omar. El día que nos dejemos de hacer los asombrados, realmente vamos a cambiar. A la Argentina la manejan las empresas hoy, ayer y siempre. El resto es mediocridad. Hace falta más ética y menos moralistas. Hola, buenas noches. Tengo casi 60. Trabajo desde que tengo 17 y nunca un gobierno me dio nada. De mi parte no votaría nunca más. Siento que no sirve para nada. Son unos cuando están en campaña y otros cuando asumen. Hola, buenas noches, me llamo Ana. Creo que Bordet tiene más gente que lo va a votar aún no siendo peronista. Es más, habiendo votado a Cambiemos. Yo soy una de ellas. Lo votaría si es que se presenta nuevamente porque en todo caso es el menor mal posible. Y mucha gente, gente que piensa así, responde un poco a lo que decía Luz. La encuesta te encargo. Luz, ¿qué decía Luz? Hay mucha gente que tal vez votó a Macri, ¿sí? Y hoy lo votaría a Bordet si no va con el kirchnerismo en la boleta. Claro, porque no es un peronista puro, Este es un poco el análisis que... De hecho, un televidente lo estaba diciendo gente recién, ¿eh? Yo no comparto su partido político, su color político, pero lo votaría, me gusta cómo está haciendo las cosas. Por eso pero que los kirchneristas lo acusaban a Bordet de no ser, ser muy amigo de Macri. Claro. En tal caso, cada voto que sumaría Bordet por ese lado, sin tener el kirchnerismo dentro de la boleta, o el urribarrismo específicamente dentro de la boleta, vale doble porque es un voto que suma y se lo saca al candidato de Cambiemos. Una realidad que... Además hay que preguntarse para qué querés sumar diputados, digamos, que no son tuyos, en el próximo gobierno. Además del efecto electoral, tenés que pensar en después para gobernar. A ver, hasta 2017 Bordet no tuvo diputados nacionales en el Congreso. Eran todos kirchneristas, respondían a la conducción de Cristina Fernández y recién pudo tener con Maida Cresto y con Bailo 2 diputados a partir del año pasado que debutaron votando la reforma previsional. Y ahora se comieron otro sapo votando el presupuesto. Pero bueno, es una decisión del gobernador y es una conducción del gobernador hacia los legisladores. Lo mismo en la legislatura provincial. ¿Para qué querés sumar a Pedro Báez, qué sé yo, me imagino al propio Uribarri, si vos sabés que no te van a acompañar después en la gestión? Claro. Bueno, de hecho ahora no. En estos últimos 2 años le permitieron todo. Pero la única resistencia que hubo... Cuando se trató justamente la reforma corta, la reforma política... Justamente fueron los diputados Báez, Guzmán, los dos más críticos, los discursos más críticos a ese pero más allá de eso, la reforma electoral no sale, después se prende Cambiemos a decir que no y qué sé yo, pero primeramente no sale por la interna peronista. Claro. Por la pelea que hay entre de Uribarri con Bordet y que se blanquea después de las elecciones del año pasado cuando pierde, con el amplio triunfo de Cambiemos en la provincia. Y que motiva el corrimiento de Mauro Uribarri del Ministerio de Gobierno y su reemplazo por Rosario Romero. Ahí ya está con eso. Uno de los puntos más conflictivos de la primera versión de la ley fue que el gobierno provincial proponía un cupo de 50 y 50 en toda la legislatura. La ley actual rige solo para Consejo Deliberante y ese fue un detonante. Ninguno de los hombres que hoy ocupan bancas quería ser tan generoso. Nadie quiere ceder, Nico, pero nadie quiere ceder. Vos fíjate que en Cambiemos, cuando uno pregunta, es bueno, no, la mayoría de los diputados van a querer repetir.
Sacarlo, digamos, a Troncoso, que tiene un bloque aparte. El resto, los que están, los de Benedetti, los del PRO, los otros radicales, no, quieren seguir en la silla. No llevan ni a la señora. Porque si bien este conflicto lo das como un hecho, digo, está bien, es lo que siempre se dice y siempre decimos como ciudadanos, pero vos lo das como un hecho, digamos. Sí, que han hecho, vos sabés que han hecho declaraciones, viste, que decir, viste, se instala la idea desde otro lugar, esta cosa. Las mujeres no necesitan que nosotros lleguemos a este punto, digamos, a ponernos de acuerdo. Ellas solas van a llegar a ocupar los espacios, no te querés ir. Bueno, los consejos, pero es un problema. Vos le preguntás, yo le preguntaba a María Alejandra Viola, que es presidenta del bloque Cambiemos, la dificultad que tienen para encontrar mujeres candidatas. Bueno, pero ellas además no pusieron una estrategia común de las mujeres que actualmente son diputadas para sacar la equidad de género y ser solidarias con sororidad partidaria. Sí, es algo que las chicas tienen que aprender. Claro, porque digamos, todas terminaron acordando puertas adentro de su partido, con el referente del departamento, alguna cosa para el futuro. ¿Crees que tiene que ver con eso o con que no hay hoy referentes? No va a haber mujeres. Tiene que ver con eso. La cantidad que necesitamos, quiero decir. No sé las condiciones. Lo que pasa es que no, ¿sabés lo que pasa? Que terminan poniendo a la mujer de... El peronismo tiene más mujeres afiliadas que hombres. Terminan poniendo a la mujer de... Y terminan poniendo a la mujer de, como dice Nico. Va mi mujer, entonces va... Que vaya la novia, ¿qué me importa? No. Pero equidad de género es equidad de género. No, bueno, pero sería ideal que... Pero tampoco para que pongan a la mujer. Está bien, pero no vayamos con ese fantasma de que van a poner a la amante, a la novia, porque si no estamos banalizando la equidad de género. Que no se haga, pero es lo que está sería ideal que con aptitudes. Algún día preguntaremos quién es el señor que está sentado y con quién se acostó. Me parece que todo esto que estamos discutiendo es una consecuencia de que la política, de nuevo, no haga autocrítica y ponga las actividades, la agenda en horarios que la mujer pueda estar. Porque el hombre no se queda en la casa a llevar a los chicos al colegio, a cocinar, a llevar al chico al pediatra. Entonces, no digo, si la reunión de la política no es a las 9 de la noche, pero es a las 6 de la tarde, si es en un horario que la mujer puede participar, quizás sería mucho más activa la vida de la mujer en la política. Creo que si empezamos a modificar la política partidaria, las prácticas de la política partidaria, nos vamos a sorprender. Un ejemplo, Consejo es un análisis, Deliberante yo no de lo había pensado nunca, pero... Mirá rápido el Consejo Deliberante de Paraná. Yo creo que es un tema, el machismo en la política, pero no sé si tenemos que mirá los concejales que hay en la ciudad de Paraná hoy. Sí. El protagonismo que tienen las mujeres hoy en el Consejo Deliberante, no hay ningún nombre que se destaque, salvo algún referente que tenga una presencia más activa. Las mujeres en el Consejo Deliberante tienen una intervención en todas las bancadas muy importante. No sé cómo derivamos en realidad en el tema que es apasionante, pero Nico, creo que por algo que dijiste vos, no sé por qué terminamos hablando del cupo femenino. Porque terminamos poniendo a la mujer de... Ah, bueno. Pero eso es la realidad, digamos. En el Consejo Deliberante tenés a la mujer de. En la Cámara de Diputados tenés a la mujer de. En la Cámara de Diputados de la Nación tenés a la novia de. Está bien, Nico. Igual si son aptas. Está bien. No, pero no son mayoría, Nico. ¿Cuántas mujeres son invalidando? Pero termina siendo lo mismo de siempre. ¿Mujeres de alguien o no? No, porque son intendentes, son caudillos, los referentes son caudillos, a eso me refiero. En el próximo mandato la señora llevará tiene Bordet de a uno, por favor. ¿Cuántas ministras hay? Mujeres ahí, no son novias de nadie que yo sepa. No, yo dije cuando arman la lista. No miren para otro lado. Yo dije, cuando arman la lista, y vamos a poner ejemplo. Adrián Fuerte puso a su mujer de diputada, después la llevó de intendenta. Rebord tiene a su mujer de diputada, ahora va a ir de candidata a intendenta. Bueno, está bien. Entonces, pero está bien. Lo que pasa es que sería... Está bien, pero no, porque si no también sería analizar cada caso si esta persona es activista. Hay que cumplir con la ley. ¿Sabés lo que pienso? Digamos, de que mirá cómo será, de que todavía estamos crudos, digamos, en esta cosa de la democracia. Estamos charlando en cuestiones absolutamente básicas de género, es casi animal. Luego deberíamos ponernos de acuerdo entre todos para lograr, qué sé yo. Un dato que lo dimos. No sé, a mí me parece una más orientación grave política hacia algún lado. El argumento es absolutamente complicado. Digamos, sobrellevar. A ver, Nico, un dato que no hablamos acá. Fíjense ustedes que circunscribimos todos a Cambiemos y el PJ. Y no hablamos de una posibilidad de que alguien muestre otra fuerza a concejales, diputados. No, yo dije. A Claudia lo dijo. Hay que esperar a ver qué pasa con eso. Sí, bueno, estamos tal vez un poco descreídos de que esas otras, como decía Moreno, outsiders o Víctor, puedan llegar a tener una fuerza lo suficientemente importante. Lo que pasa es que no tienen estructura, no tienen gobierno. Hoy el escándalo de los contratos tiene que ver con el financiamiento de la política. Y si no tenés a Benedetti, que es millonario y puede pagarse una campaña,
¿Quién otro se puede pagar una campaña de...? ¿Qué grado creen que tuvo de implicancia en la opinión pública del escándalo de Mariano de los que todavía no está medido, no pasa nada. No está medido. Todavía nada. La gente todavía no tiene ni idea. Yo te planteo un escenario. A ver. Bordet no quiere al peronismo kirchnerista o las fuerzas nacionales y populares. Prefiere algo más centro-derecha, acordando con el FMI, sentándose a arreglar con los grandes poderes de Argentina. Bordet decís. No es así. Ponele, según lo que habían planteado, sacar... Tiene lógica, tiene lógica. Sacar. Entonces, reemplaza el voto del kirchnerismo con el que votó Cambiemos y está desencantado. No es así. Y que tiene buena imagen de Bordet. Pero ponele, fuerza el escenario de decir no hay integración de minorías, que vayan por afuera. Puede ser que la composición del voto haya cambiado un poco y ya no dependa solamente del aparato y la gran estructura. Y te encuentres con que aparece un bipartidismo donde Cambiemos cabeza a cabeza con Somos Entre Ríos en la provincia y un 20% de lo que son fuerzas nacionales y populares, kirchnerismo, yo creo que el escenario va a ser igual que en el 2007. El escenario va a ser igual que en el 2007 cuando Solanas... la lista 100, decimos. Claro. A ver, cuando encabezó la lista 100 fue por fuera del peronismo. Hizo ruido. Logró 4 diputados provinciales que después fueron todos para Bush. Mariano, vos recién, pero les quiero hacer una pregunta, porque Mariano hiciste un análisis que me quedo pensando. Perdón, para Uribarri, no para Bush. Perdón, pero relacionaste el posible desencanto de algunos votantes nuevos de Uribarri con verlo parecido al gobierno nacional. Digo, no puede ser no es por eso, sino porque les gusta la gestión de Uribarri. Hubo veces ¿Por qué lo relacionaste en el peronismo... De Bordet, perdón. No, por el escenario que había planteado él, que es lógico decir, bueno, tomo todo lo que se le cae a Cambiemos por el desencanto con estas políticas que se va a agravar porque el ajuste viene más heavy, y complemento, me saco de encima lo que me incomoda, lo que no siento del todo propio, que es el kirchnerismo al que le arroba haber planteado una estrategia. Está planteando que... ¿Cuántos intendentes vecinalistas tenés? Es una especulación, gente. El kirchnerismo. El kirchnerismo es Sergio Daniel Uribarri. No. ¿Quién es? No, está planteando que en ese escenario el peronismo, el peronismo de Bordet, del Fondo Monetario Internacional, va a perder con Cambiemos. Yo creo que no dije eso. No es lo que está diciendo. No dije eso. Por eso no es lo que está diciendo. No dije eso. Vamos a ponerlo en claro. Un minuto, porque además, Ale, no nos olvidemos que lo que está haciendo Mariano es una especulación. Es interesante. Yo digo respecto de lo que dice Mariano, primero, que puede parecer un kirchnerista que no sea, que sea más digerible para la lista de Bordet, que sea incluido en esa lista, y por otro lado que creo que hay un electorado kirchnerista muy importante en la provincia de Entre Ríos, que bien podría votar con disgusto a Gustavo Para ese Bordet. electorado kirchnerista de la provincia de Entre Ríos, ¿quién es el Podría votar a representante Gustavo entrerriano Bordet. kirchnerista hoy? ¿Quién sería? Lo que pasa es que no sé quién es, pero hay un dato. O sea, imagínate. Algunos piden... El tema es que... No, está bien. Otro datito para hablar un poco con hacer el hechos. paralelismo que dice Mariano. Sí. Claramente es Solana, imposible, básicamente por la sencilla razón de que la gente que teóricamente representa a Unidad Ciudadana, digamos, aquí en la provincia de Entre Ríos, es Uribarri. Está Uribarri, Sergio Daniel pero no Uribarri solamente. manejando y construyendo políticamente, teóricamente, o por adentro, por afuera del peronismo, otra cuestión. Lo ha golpeado el gobernador, digamos, se utiliza, digamos, se sabe perfectamente que hay un encono, una guerra. Bien, hoy se aclaró esa situación. Es decir, bueno, el que quiere competir, que compita. No sé con qué reglas. No sé cómo, yo después te voy a decir las reglas, cómo funciona el peronismo sistemáticamente. Yo te voy a decir las reglas. A ver, yo tengo un programa de radio donde Sergio Uribarri dijo cómo iban a hacer al aire, explicó cómo iban a hacer. ¿El sorteo? Claro.
¿Cómo iban a ser? Lo dijo en otro programa. ¿Cómo iba a ser el armado de lista? ¿Hace cuánto fue eso? 2011. 2011, no, se para hizo un 2015. sorteo, pero después no valió. Lo planteó así como natural. 2015, La natural. bolsita. 11, cuando Sorteo estamos hablando literal. 2015 Sí, se venía para pero primero resultó ser Laurito y... Claro, bueno, a ver, Pablo, sí. No, yo quería decir una cosa, que Uribarri no es solamente un problema para Bordet, sino para el propio kirchnerismo entrerriano. Porque el kirchnerismo entrerriano no se agota en Uribarri. Sin embargo, Uribarri monopoliza la relación con Cristina Fernández, que es la líder indiscutida obviamente de ese espacio, y tiene una imagen negativa muy alta, por las 6 causas judiciales que tiene en contra. Entonces... ¿Sabes qué me llama la atención? Perdóname que te interrumpa brevemente, Pablo. Me llama la atención que estamos llevando casi 1 hora y media de programa y recién surge el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. No lo dijimos en 1 hora y media de programa. Porque la elección de provinciales es una casualidad. No, pero estamos hablando, hemos sin embargo nombrado muchas veces kirchnerismo, ¿no? Y aplicado cómo juega. Claro, bueno. Pues yo digo, qué sé yo, hay que ver cómo se salda también la interna del kirchnerismo en la provincia. Hoy, por ejemplo, yo estuve en el acto de Bordet y vi a varias segundas y terceras líneas que eran fervorosos kirchneristas en la anterior, que hasta hace 15 minutos. En la primera fila había. No, la primera fila, me refiero a gente que trabaja... Sí, bueno, no es gente que... Es la historia igual de nuestra política. Pero bueno, pero, claro. Me parece que hay un detalle, que nosotros somos todos viejos periodistas, que no podemos dejar de nombrar. Estamos hablando de gente que hace 20 o 30 años está en la política y que ha pasado por todas las versiones del peronismo. Ha sido bustista, uribarrista, ahora serán bordetistas. Moinistas. Moinistas. El movimiento dinámico. Hubo un quiebre. Lo que me parece a mí que hay un actor sustancial que es nuevo, que es la justicia, es lo que dice Pablo. Uribarri, más o menos kirchnerista, con 6 causas judiciales en contra, con esta situación de la legislatura, de los contratos que se está investigando. Quizás nosotros estamos haciendo una hipótesis de candidato y no resulta tal. Está pendiente en la legislatura desde mayo el pedido de... Está pendiente desde mayo el pedido de desafuero. Puede ser otra cosa y desde mayo está pendiente en la legislatura el pedido de desafuero. Vos hablás de su aparición fuerte, digamos, no como candidato. ¿Quién está trayendo a Kicillof y a todos los dirigentes nacionales que a Rossi? No. Yo le digo que no es así, Visto desde Buenos Aires. Perdón, pero para que entienda ustedes del otro lado, Claudia está hablando de las sucesivas presencias de Kicillof, Rossi y demás, y estás planteando como que Uribarri puede estar detrás de esto para pero Ale dice que no, Mariano dice que no. Hay más actores, hay más actores. El único el único que ha dicho públicamente me interesaría Barreto, se puede juntar en cualquier lugar de la provincia con el referente de cada territorio en cualquier lugar de la provincia. Tiene una capacidad muy grande. Pero también hay otros actores que trabajan articuladamente, que trabajan, digamos, con la conciencia de que lo primero son los acuerdos y que lo plantean cada vez que le acercas un micrófono. Primero son los acuerdos, primero es el proyecto, después veremos quién es el candidato. Solo tenemos que olvidarnos que estamos hablando del peronismo, que creo que vos lo marcaste, Claudio. En todo caso, deberíamos poner el foco en el sector kirchnerista que llega a ser kirchnerista no desde el peronismo, sino que por otros laterales. Y ese sector jamás lo va a votar a Bordet. El kirchnerismo silvestre. El kirchnerismo silvestre, así se le dice, claro. Ahora, los peronistas pueden... A ver, de hecho, en las elecciones de 2007, Uribarri apoyó la lista de Bordet. Uribarri apoyó la lista de Bordet. Hoy tenés que el presidente del bloque... Pablo, Uribarri bendijo a Bordet. No, sí, bueno, pero eso es mucho más lejos de 2015. Pero vamos al año pasado nomás, que hubo el kirchnerismo por afuera enojado con Bordet porque estaba de novio con Macri, qué sé yo, Macri le cantaba el cumpleaños a Bordet. Y Uribarri apoyó, era la lista que cabezó Bailo y Maida Cresto fue la lista de Bordet, pero también la lista de Busti y la lista de Uribarri. Y repitieron la historia del 2009, ¿te acordás? Pero Julio Solmente también. A ver, pero Pablo, ¿por qué decís esto relacionándolo con este contexto? Es que estamos hablando de peronismo. El peronismo, hay una máxima en el peronismo que es que todos los peronistas corren presurosos en auxilios del vencedor. A ver, está bueno esto, para repetirlo, porque hay varios micrófonos. Todos los peronistas corren siempre presurosos en auxilio del vencedor. Entonces el peronismo, el que levantó cabeza y que se ve que está solo, ahí vamos todos. A ver, así se explica el acto de hoy
multitudinario de Bordet. A mí me sí, que fue muy concurrido. Creo que, a ver, Ana, sí. Es el único que está en el escenario, entonces, a ver, ¿dónde voy a ir yo si quiero tener expectativa de poder? Hoy es el sí. Yo correría presurosa atrás de cualquier candidato y de cualquier partido que no esté investigado, procesado, porque realmente vos escuchás todos los que están nombrando y a veces da miedo a nivel provincial, nacional y de ¿Vos crees municipal. que eso cuenta las causas y las cosas que por ahí? En mi voto ¿Crees que sí. en el no, tuyo en el voto, en mi voto sí, por supuesto. Ya sabemos. Qué bueno que no lo eligieron a Echeverri, si no te quedabas sin nadie, digamos. Claro. Complicado. No había nadie. De cualquier partido, aclaré, de cualquier partido. Pero y hay crees, gente, Ana, hay gente que también, que lo primero que yo quiero ver es eso. ¿En el electorado pensás que cuentan estas causas? Para gente, ¿no? En la calle, a todos nosotros. ¿Se habla de eso? ¿Se habla de las obras? Y de si hizo un buen... ¿no? Y yo creo dinero, que no todos votamos igual, por supuesto. No, claro. Pero escuchaba lo que decían de las obras de los últimos 2 años. Yo lo primero que voy a mirar de mis candidatos van a hacer eso. Hay un problema. Estoy mal, yo sé que estoy mal. No voy a encontrar muchos. No, estoy mal porque no hay muchos candidatos que están investigados. Está bien, está muy bien. ¿Cómo vas a hacer para elegirte un candidato que no está en funciones, no puede hacer obra? No, si yo no estoy hablando de la obra, te estoy diciendo que lo que primero voy a mirar es que no esté investigado, que no tenga causas judiciales. Perdón, eso. En causas y demás. No las obras, yo no miro las obras. Vos vas a tener, no sé, 20 boletas, 15 boletas en las PASO, porque va a haber muchas boletas, y van a ser largas otra vez, lamentablemente. Sí, 1,5 metros. Claro, y vos vas a tener, capaz que un poco menos porque no tenés. No, ahora no va a tener. Va a tener 20 centímetros menos, claro, 19 centímetros menos. Pero el problema es que cuando vos entras a ver ese abanico de posibilidades, no todos tienen las mismas chances. ¿Por qué? Porque no se aprobó en la legislatura una ley de financiamiento de partidos políticos, una ley de que las campañas sean iguales para todos. Entonces el que tiene más va a poder hacer más y la gente lo va a conocer. Y hoy lamentablemente las fuerzas chicas no son conocidas y no tienen las mismas posibilidades. Y capaz que son buenos candidatos. El tema del financiamiento de los partidos políticos lo plantea la Constitución en la reforma de 2008. Yo creo que para este gobierno, para Bordet, hubiera sido un costo elevadísimo salir a bancar con plata la política cuando no podés darle un aumento a los docentes. Perdón, pero no necesitas de una ley porque el artículo de la Constitución que lo establece dice que tiene que financiar a los partidos políticos, el artículo 19 creo que tiene que financiar. Necesita reglamentación. ¿Necesita sí o sí? Sí o sí. Claro. Sí ¿No o tiene sí. que darle? No, tiene que haber una ley. Lo otro que me parece que puede ser también un dato interesante es que en la última elección el peronismo no le trajo a Bordet un buen mapa político. Perdió muchísimos departamentos. Claudia, pero no hay que tomar como referencia. Yo creo que cuando se toman como referencia las elecciones legislativas de los cargos ejecutivos que vamos a votar el año que viene... No es un reflejo. No es el reflejo. Porque si no, con ese criterio, Claudia, gana Cambiemos tranquilamente. No estoy hablando del resultado de una próxima elección. Digo que a la hora de hacer su mapa, me imagino que el gobernador debe mirar qué resultado le trajo cada uno y decir, bueno, este me suma un montón, Feliciano me suma porque retuvo, pero perdí en Concordia, por ejemplo. Sí, siempre es una base. Bueno, ese mapeo está siempre. Claro, a partir de ese... Antes le trajeron Concordia la última tuvo mal. A ver, perdón. Cayó. Que antes le trajeron un plan, y ahora lo hace él. Claro, exacto. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado, Andrea. Sí, nos escribe Yolanda y nos dice: no hay voluntad política de promover la ley provincial de equidad de género, aboliendo el nepotismo. Son los referentes machistas de siempre que terminan poniendo a sus familiares, o como se dijo en el panel, a sus novias, a sus mujeres y hasta a sus amantes. Esto es bochornoso. Una vergüenza lo que volvió a pasar hoy en la Plaza del Congreso. Siempre los K, no seamos inocentes, alcen cualquier cosa con tal de no ir presos. Hola, buenas noches, muy lindo el programa. Dejo este comentario. Fernando Cibulowski lleva 192 reuniones en los barrios. Él es un nombre nuevo, pero los mismos de siempre no les dan el espacio para crecer como corresponde. Me limito a decir que merecemos como paranaenses alguien nuevo, alguien que tal vez no sea tan conocido, pero que muestre ganas de trabajar y hacer Soy Ramón. Hola, buenas noches. Me cansa lo que dice este gobierno de que tiene que arreglar lo que se hizo, la pesada herencia, que esto, que lo otro. Ya van casi 4 años y no se hace cargo de nada. ¿Cómo es eso? Quiero que me expliquen cómo es,
porque yo no lo estoy entendiendo. Hola, señores, con la barbarie que mostraron hoy en Buenos Aires, creo que nadie está dispuesto a votar otro gobierno kirchnerista. Hola, buenas noches, soy Marta. Estoy esperando aún las promesas de cambio y mejora que me prometió Macri. Como se dijo en el panel, este gobierno aún le queda poco tiempo y la verdad no ha hecho nada de lo que me prometió. Yo no pienso votarlo nuevamente. Bueno, hay una televidente que decía, Cibulowski lleva 195 reuniones. Pero yo quiero decir algo, porque hay que estar atentos también. Hubo un tiempo en donde esa era la manera de hacer política, ¿no? Salir a los barrios. Después la televisión y las redes lo cambiaron un poco. Pero hay muchos políticos que han vuelto a esa manera y que hay que estar atentos en las redes y que están desde que se levantan hasta que se acuestan recorriendo los barrios. Y ahí a veces después está la sorpresa, que muchos se llevan con los resultados. Hay muchos políticos de todas las edades que están recorriendo los barrios sin parar. Una herramienta irreemplazable que es el mano a mano con la gente, ir y conversar y recorrer y saber qué es lo que realmente siente cada vecino. Y lo otro, a propósito del comentario sobre las mujeres, yo charlaba con Luz sobre el tema de la banca de la mujer, que es una comisión que funciona en la legislatura local y que la verdad, como mujer, a mí, voy a hablar a título personal, me he quedado con muchas ganas de que se pronuncie sobre muchos temas y nunca ha pasado. Por ejemplo, sobre la emergencia de la mujer, violencia de género, femicidio y un montón de temas que nunca ha tomado posición. Todas mujeres. ¿Por qué crees que no han tomado posición? Porque creo que un poco pasa esto que decía Nico, de la mujer que representa el interés del marido, el interés político del otro. Entonces la mujer por sí, sobre el tema puntual, no asume la responsabilidad que tiene. Y creo que es una dificultad seria. Bueno, me parece triste porque es un contrasentido. Digamos, además se fundó esa banca de la mujer, se creó recientemente. En diputados existe. En diputados. Eso decía. En diputados provinciales existe. No, volviendo a lo que decía de Cibulowski, es verdad, bueno, tendrá la posibilidad de ir a interna. Claro. Bueno, sí. Sabemos con qué regla. Bueno. También un dato que quedó de la elección pasada, de la única reforma de la ley Castrillón, las alianzas entre las distintas fuerzas no se pueden hacer luego de la elección, sino son previas a las PASO. Claro. Y esto modifica sustancialmente la conversación política. Un acuerdo como fue en el 99 para gobernador. Tuvo un cambio de fórmula y de alianza. Claro. Sí, lo que yo no sé cómo queda en esta elección, por ahí Pablo, que está un poco más empapado en el tema de lo que puede ser una legislación electoral, puede ayudarnos. ¿Cómo queda el tema del pegado? Digamos, si Bordet decide decir, bueno, esta es mi lista, ¿puede un sector del peronismo decir, che, yo armo de diputado para abajo y pego con vos? Bueno, el caso ¿Quién lo hace? ¿Quién lo permite? El caso testigo de Entre Ríos. Eso es la Secretaría Electoral. Y el caso testigo de Entre Ríos es. ¿Te acordás del lío de la elección de 2015, cuando aquí hubo muchas bolitas cortas, Uribarri lo dejaba pegar? Lo dejaron pegar. Fue la Secretaría Electoral, tomó la decisión. Eso es una reforma que hizo Uribarri y hasta donde tengo entendido yo no se derogó. Se derogó la parte que decía que tiene que haber paso el primero o el segundo domingo de agosto. No hubo pegado porque no hubo voluntad política. En ese momento no hubo pegado, pero lo que permitía esa elección, esa reforma que impulsó Uribarri en el 2015, fue el múltiple pegado. Pongo un ejemplo. Si Cibulowski mañana quiere pegar con Bordet, ¿puede? ¿Quién? Bueno, pero lo Cibulowski intendente, Bordet gobernador. Tiene que haber acuerdo entre los dos. Yo no me había escuchado bien, perdón. Pablo, el caso... La ley no indica eso. La ley no indica eso. Indica que si vos querés pegar, podés pegar si querés. No tiene que haber un acuerdo entre nosotros dos si vamos a interno. No, tiene que haber consentimiento. Tiene que ser del mismo partido. Claro, tiene que haber consentimiento. El caso consentimiento. Pero no interno, estamos hablando de paso. El caso testigo de Entre Hubo Ríos. presentaciones judiciales, a ver, Claudia, las cuales la justicia falló a favor de los que tenían que pegar y no dio el tiempo porque tenía que presentar la boleta y chao. A ver, gente, un minuto, porque en relación a eso, Claudia, el caso más polémico en relación al pegado Son fue Atilio Benedetti con el socialismo y Alfonsín. El triple pegado. El triple pegado. Que se hizo la campaña y horas antes no se habilitó electoralmente, la justicia electoral no lo permitió y quedó trunca esa posición. Que de eso también me parece... nacional.
No, pero además... Eso fue en la elección del... Además, 2011. la Cámara Nacional Electoral... No, 2011. Además, la Cámara Nacional Electoral, después de dar la razón, y le ordena a la instancia inferior acá, pero ya habían pasado las elecciones. Claro. Una payasada. Gente, tenemos, está bien, están buenos los datos, pero para no irnos tan atrás tampoco. Tenemos minutos, nada más, y vamos a recordar que en este momento sigue sesionando la Cámara de Diputados de la Nación en el Congreso. Se está tratando el presupuesto. Todos ustedes coincidieron hoy cuando arrancó el programa de que más allá de los incidentes y de las opiniones de muchos de los diputados de que no están de acuerdo con el presupuesto, sale. Hay que votar. Y hay que votar y se vota. Así que bueno, vamos a estar atentos también. ¿Decías, Nico, para las 2 de la mañana o 5? Sí, no, pero 5 de la mañana. 5 de la mañana. Porque se paró, se va a extender. El tema es, con todo lo que se ha dicho del presupuesto que es de ajuste y demás, va a salir aprobado. Sí. Y acá se pone también en el tapete, es decir, todos los gobiernos, todos los ejecutivos, nacional, provincial y municipal, quieren presupuesto. Y son conscientes muchos opositores a nivel nacional, provincial y municipal, que es la herramienta que necesitan los gobiernos. Bailo, una de las cosas que también decía, que me lo decía ahí en la radio, es si le llegamos a dejar un presupuesto reconducido a Macri, va a tener millones y millones de pesos para hacer cualquier cosa y no va a haber, lo que tiene este presupuesto dice que es un 32% de aumento de partidas para universidades, 21% para salud, 28% para educación y cultura. Número más, número menos, es eso lo que tenía. Pero, un reconducido sería... Está bien, el número global es 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. A ver, perdón. Ahí, gente, tenemos segundos. 1 billón de pesos sueldo. Una acotación. Hoy Bordet dijo en el discurso, lo anoté acá, que con el presupuesto Macri iba a hacer un ajuste brutal. Pero si queda sin presupuesto, el ajuste va a ser despiadado. Claro. Porque tiene la mano. Hay otra cosa, es lo mismo que dijo Nicolás. Tenemos segundito, la Mariano. cuestión es que va a ser lo mismo lo que quiera Macri, como viene haciendo y como descontó ahora el Fondo Federal Solidario, de prepo y sin avisar. La diferencia fundamental es que la plata, los 35.000 millones de dólares que entren ahora, los va a poder usar directamente el Ministerio del Interior a discrecionalidad, sin votar como ahora están votando el destino en el presupuesto. Claro. Y más grave aún, genera una deuda para el gobierno que asuma en 2019, 2020 y hasta el 2022, sin absolutamente posibilidad de financiamiento. Bueno, nos vamos a despedir, gente, con el tuit del gobernador Gustavo Bordet, que a las 9:20, 10 minutos antes de arrancar el programa, nos encontramos con este tuit en su cuenta oficial, obviamente, dedicado a todos nosotros. Ratifico, para no leerlo todo, la última frase es la importante. Ratifico mi intención de ser reelecto por única vez en el próximo periodo constitucional. Lo acompaña de esa imagen en su Twitter oficial. Mañana se va a China. Mañana se va a China. El gobernador. Bueno, 2 semanas. ¿2 semanas? 2 semanas. Gente, es un interesantísimo programa. La verdad es que realmente estamos en las puertas ya del año electoral, ¿no? Que literal arranca este sábado, 27 de octubre. Pero digo, ya esto ha sido la línea de largada. Vamos a ver qué pasa también con la sesión en Diputados hoy. Lo vamos a estar comentando mañana, en el programa de mañana a las 21:30, como siempre. Gracias a My Sandy Hombres en Urquiza 1062, como siempre, por el look de todos los días. Y gracias a los amigos invitados del programa de hoy, al equipo de siempre, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes del otro lado por estarnos. No podemos leer siempre todos los mensajes, pero cuentan. Y recuerden que los pueden ver colgados en la página del 11com después del programa. Gracias a todos. Nos vemos mañana a las 21:30. Gracias.